Buenos días, estamos aquí en la Casa de la Cultura Ixcalpan. Hoy en día nos acompaña el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Mario Jesús Gaspar Covarrubias. Bienvenido a la Casa de la Cultura Ixcalpan. Muchas gracias, mi estimada amiga. Gracias. Bueno, vamos a empezar con nuestra entrevista, si usted nos los permite. Claro que sí. Sí, gracias. En primer lugar, le quisiéramos preguntar el origen de del nombre de nuestro grupo. Nuestro grupo, como le dije, se llama Ixcalpan. Tenemos algún significado, pero sabemos también que dentro de la historia ha llevado como que varios significados. Entonces quisiéramos saber de todos sus estudios que ha hecho, toda la experiencia que ha tenido, ¿cuál cree que es el que más se apega al significado del nombre Ixcalpan? Muy bien. Pues mire, básicamente hay dos propuestas. Porque en el estudio del pasado antiguo de México, muchas veces nos enfrentamos con el problema del idioma. Y especialmente cuando las palabras son de origen náhuatl. Y como todos sabemos, en el idioma náhuatl no hay uniformidad. ¿Por qué? Porque como se extendió a lo largo de un territorio muy grande, así como hoy en día tenemos en español variantes regionales y incluso hasta variantes dentro de una misma ciudad, de cómo se habla, así también el idioma prehispánico también presenta diferencias. De tal manera que el náhuatl que pudiera hablarse aquí en esta región pudiera ser bastante diferente del náhuatl que se hablaba en el centro de México. ¿Sí? Entonces, bajo ese principio, hay dos propuestas. Una que dice el nombre del poblado indígena que estaba aquí asentado en el siglo XVI, se llamaba Ixcalpan, I-T-Z. ¿Sí? Y vendría significando lugar de piedras blancas, en referencia a los cerros de piedra caliza que abundan aquí. Sí. La otra propuesta, que es la que parece ser más cierta, es Ixcalpan, I-Z. Sí. I-Z, que vendría significando lugar donde crece el maíz. Porque esa zona también es altamente productora de maíz. Algo bien importante que para muchos de nosotros aquí en Rinconada y en la región, que nos gustaría saber, licenciado Mario, mucho gusto, Marcelo Martínez para servirle. El gusto es mío. ¿Cómo surge el nombre de Rinconada? Bueno, esa es una historia muy interesante. Sí. Interesante, pues tenemos que remontar al año de 1519, cuando el capitán general Hernán Cortés emprende el camino desde Zempoala hasta Tenochtitlán. Una ruta que hoy conocemos simplemente como Ruta de Cortés, pero que en realidad engloba un total de 5 rutas entre el altiplano y la costa. La primera ruta de Cortés fue la de mayo de 1519, a finales de ese mes, después de fundado el Cabildo de la Villarrica de la Veracruz. Cortés visita Zempoala, invitado por sus habitantes, y de ahí llega al Peñón de Bernal, en lo que ahora es el pueblo de Villarrica, municipio de Actopan. ¿Sí? Esa es la primera ruta. La segunda comienza el 16 de agosto, cuando, junto con sus tropas, con sus aliados totonacas y un grupo de africanos, emprenden la marcha desde Zempoala para llegar a Tenochtitlán, a donde arribarán el 8 de noviembre de ese mismo año. Pues bien, gracias a diversos testimonios, el del propio Hernán Cortés en la primera carta, la primera y la segunda carta de relación, se pueden conocer estos hechos. También a cronistas muy afamados como Bernal Díaz del Castillo, que participó en esta marcha, y también con el primer cronista de la Ciudad de México, Francisco Cervantes de Salazar, quien en 1550 entrevistó a los compañeros de Hernán Cortés que todavía sobrevivían, y ellos le contaron cómo fue los primeros días de marcha desde Zempoala rumbo a Tenochtitlán. De tal forma que así sabemos, por ejemplo, que el día 16 de agosto partieron temprano desde Zempoala, todo el contingente de aproximadamente 2,000 personas, y llegaron hasta Ixcalpan. Entonces, nos podemos imaginar la distancia, estamos hablando de más de 25 kilómetros desde Zempoala hasta acá. Y al día siguiente de Ixcalpan partieron adelante y pasaron la noche en Pangolorotlán, lo que actualmente es la parte prehispánica de Plan del Río.
El tercer día pasaron por las barrancas de Cerro Gordo y llegaron hasta un punto llamado Aztecat, que está a orillas de la barranca entre Cerro Gordo y Jalapa. Y ya al cuarto día hicieron su entrada en Xalapan, en la parte prehispánica de lo que ahora es la ciudad de Jalapa. ¿Sí? Y así fueron avanzando rumbo hacia Jicochimalco, luego hacia Izhuacán, lo que ahora es Izhuacán de los Reyes, así, hasta llegar al territorio poblano, luego a la República de Tlaxcala, donde llegaron el 23 de septiembre, y finalmente el 8 de noviembre hicieron su entrada en Tenochtitlán. ¿Sí? Pues bien, cuando Hernán Cortés con sus tropas pasa por ese territorio, en el segundo día de marcha, estamos hablando del 17 de agosto de 1519, atraviesan ese territorio y el paso posiblemente lo hicieron siguiendo la orilla del río de los Pescados, lo que ahora llamamos Río de la Antigua. ¿Sí? Y yendo por la orilla, como es su primer viaje por esas tierras, de hecho el primer viaje de europeos por esas tierras, ellos van captando y escribiendo todo lo que van viendo. Y ya posteriormente, para las siguientes cartas de revelación de Hernán Cortés, de la segunda en adelante, se va a comenzar a aparecer el nombre de la Arrinconada del Río. ¿Sí? Ese es el primer nombre que recibe ya en español la región del pueblo de Izcalpan. ¿Por qué la Arrinconada del Río? Porque también nos preguntaremos, ¿por qué una rinconada? ¿Qué es eso de una rinconada del río? Que es un concepto geográfico que casi no se maneja aquí en México, pero sí en España. De hecho, el origen de la expresión como nombre toponímico de una población nace en el siglo XIII, cuando el rey Fernando III de Castilla sitia la ciudad de Sevilla bajo dominio moro. Y el río Guadalquivir, al acercarse a Sevilla, hace varias curvas, y en una de ellas, que fue un saliente, el rey, en un día que es histórico en España, él ordena, con esas palabras: hagamos aquí, en la rinconada del río, un hospital de sangre. Es decir, un hospital para atender a los combatientes. ¿Sí? Y a partir de ahí, en los siguientes siglos, cuando los españoles llegan a América, van a comenzar a fundar muchas poblaciones, y muchas de ellas van a llevar el nombre de la Rinconada o la Rinconada. Y de hecho hay varias rinconadas aquí en México, sí, y también en otros países de América. Sí, le digo. Entonces, para nuestro contexto aquí local, ¿qué es la rinconada? Bueno, la rinconada vendría siendo un punto de la orilla del río, donde el río hace una curva y tiene un ángulo saliente y un ángulo entrante. ¿Sí? Podemos decir prácticamente una curva donde el río se divide en dos. Y en el año de 2017 estuve haciendo estudios sobre eso. Estuve cartografiando lo que es el río de los Pescados, y encontré que a la salida del arroyo de Casablanca, ¿sí?, donde desemboca en el río, sí, hay todavía una curva donde parece que queda un pequeño islote que divide en dos el río, lo separa en dos canales. Posiblemente, si el islote ya estaba a la vista en el siglo XVI, posiblemente ese haya sido el origen de la similitud geográfica con la Rinconada de Sevilla. Como sabemos actualmente, el río de los Pescados o río de la Antigua tiene algunos pasos de baja profundidad, donde se puede pasar con el agua a la cintura en algunas épocas del año. Posiblemente cuando Hernán Cortés pasó por ahí en 1519, pudo haber pasado por algún paso de baja profundidad y haber encontrado ese paraje. Bueno, una pregunta. En 1516, ¿ya podía haber habitantes aquí en esta región? De hecho ya la zona ya estaba habitada desde hacía siglos antes. ¿Sí? Posteriormente, ya para 1525, en las siguientes cartas de revelación de Hernán Cortés, él ya menciona el pueblo de Izcalpan, pero al igual que muchos españoles en los siguientes siglos, el nombre indígena va a ir acompañado de una aclaración hispana. Va a decir el pueblo de Izcalpan, también conocido como la Rinconada.
¿sí? Y va a llevar ese, La Rinconada. Aquí la explicación local para el nombre de La Rinconada, que ustedes ya conocen, nos dicen que en la época del Porfiriato, cuando estaba gobernando el general Juan de la Luz Enrique, que era muy aficionado a la caza. Entonces, él cazaba venados aquí en esa región, y que en una ocasión él y su grupo de cazadores arrinconaron a una venada. Así es. ¿Sí? Y que por eso se le quedó el nombre al paraje. Que como anécdota podría haber sido cierta, pero como origen del nombre del pueblo no es cierta, porque ya había mapas desde siglos antes con el nombre de La Rinconada. Y finalmente, ya en el siglo XX, el nombre se sigue recortando más, porque ya no es La Rinconada, ahora es simplemente Rinconada. Sí, porque de hecho hay en otros pueblos que son, no sé de qué parte, no de México, no sé si en otro país existen el nombre como tal, La Rinconada. La Rinconada sí es. Oye Mario, licenciado Mario, perdón, y que la gente lo sepa, porque esa aclaración que tú nos haces, bueno, va a servir de mucho, porque para nosotros que somos recién llegados aquí a Rinconada, pues la explicación que nos dan es que supuestamente el nombre de Rinconada sale por la versión que acabas de decir, ¿no? Un dícere, ¿no? De que alguien había arrinconado una venada. Eso todo el mundo por aquí lo sabe, pero la explicación que nos dice de cómo se viene haciendo el nombre de la Rinconada por los cauzales de los ríos, pues eso es importante que la gente lo sepa. Claro. No, pues la verdad que muchas gracias por esa explicación que Es va a ser un gusto. muy Sí. importante para nosotros